Atenciones Médicas Dominicanas a Medoza. Clínica San Cristóbal presenta tu programa de salud Orientación Médica. Bienvenidos, amigos televidentes, a su programa Orientación Médica. Mes de febrero. A comienzo del año, siempre el programa comienza con medicina preventiva. Prevención. La prevención es el nivel de salud más óptimo que puede tener un país. Si no hay prevención, no hay salud. Ayer le decía yo a una persona que estaba aquí que tuve que durar con un paciente como 45 minutos. Y me decía esa persona cuando entró: doctor, ¿usted sí duró con ese paciente? Digo yo, mira, los médicos, además de nuestra profesión, de nuestra especialidad, yo como urólogo específicamente, muchas veces tenemos que saber otras cosas del ser humano, su comportamiento, su sentir, etcétera, etcétera, que está fuera de la medicina. Fuera de la medicina en un sentido, pero esa persona, por esos sentimientos humanos, se enferma. Y por ende, tiene que entrar la salud. Y por eso le decía yo a esa persona: mira, el médico que solamente sabe de salud, ni de medicina sabe. Un dicho muy famoso que se oye mucho. Esa persona me dice: doctor, yo vine a hacerme mi chequeo de próstata, porque siempre lo hago comenzando el año, pero pasé por un proceso muy difícil y estuve en una depresión que me llevó a buscar el psiquiatra, el psicólogo, a hacer una terapia de familia, etcétera, etcétera. Y tuve que oír todo ese preámbulo de esa persona antes de entrar verdaderamente a su consulta de su chequeo prostático. Y le digo eso porque quizá la profesión que más se identifica con los sentimientos, con el ser humano, es la medicina. Hoy en día, señores, parte de lo que yo estoy diciendo se ha perdido. Los médicos de antes, esos grandes maestros que yo tuve la suerte de tenerlo, tenían toda esa visión. Y ya cuando entraba un paciente por la puerta, ya sabían qué tenía el paciente. Porque ese sentir, esa sensibilidad humana, señores, es tan importante en las enfermedades que muchas veces los problemas de esa índole
conllevan a una enfermedad. Es tanto así que cuando una persona tiene un cáncer de la índole que sea, no tiene que ser urológico, un cáncer en su organismo, su sistema inmunológico juega un papel muy importante. Si esa persona tiene el apoyo familiar, el apoyo del ambiente donde se está desarrollando, esa persona va a evolucionar mejor que una persona que tenga el mismo cáncer, pero que esté casualmente viviendo un problema. Y voy a poner un ejemplo: una persona que esté viviendo un momento de divorcio, pero a la vez le llega un problema de cáncer. Esa persona, para aceptar los tratamientos, le es más difícil. El organismo, para aceptar el tratamiento y ese tratamiento sea eficaz, su sistema inmunológico, si hay un problema de comportamiento, de sentimiento humano, eso va a ser difícil. Y por eso la salud es tan difícil, es tan delicada. Y por eso vuelvo y repito, si de medicina solamente usted sabe, de medicina no sabe. Y es un adagio que, si usted se pone a desmenuzarlo, quiere decir que el médico debe saber de todo para poder abordar y poder llevarle esa salud que tanto necesita el ser humano. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en breve. ¿Qué es la hipotensión? Y si nos podría decir, después de su presentación, cuál vendría siendo el origen de esa patología. Doctor de los Remedios, buenos días. Buenos días, Garcés. Gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Gracias a ustedes por invitarnos y por estar aquí nuevamente, Mari, con ustedes, como todos los viernes, para dar orientaciones médicas y sobre todo con este tema de hipotensión o presión baja, que es bastante interesante, porque la población en general, cuando se encuentra con la presión bajita, se asusta mucho. Y lo primero que debemos decir con relación a la hipotensión es eso, que son los niveles bajos de presión arterial. Lo segundo es que la hipotensión no es una enfermedad, no es una patología en sí. Es una consecuencia de una situación que se produce en el organismo. O sea, explique esa parte de que la hipotensión no es una enfermedad, porque supuestamente muchos dicen que el estrés antes no era una enfermedad y luego dicen que sí, que es una enfermedad. Entonces, ¿por qué la hipotensión no es una enfermedad si afecta el cuerpo humano? La hipotensión no es una enfermedad porque es una consecuencia, es el organismo está preparado para manejar sus niveles de presión arterial basales. Digo basales y no normal porque cada persona puede tener unos niveles de presión arterial que son lo que él trajo, lo adecuado para él. Lo que tenemos como presión normal o presión basal es 120-80 en la mayoría de las personas. 120-80. Cuando los niveles de presión arterial están por debajo de 120-80, están por debajo de 90-60, ya uno comienza a hablar de hipotensión. Y esa es la definición de hipotensión, nivel de presión bajo cuando se toma. No es una patología, no es una enfermedad, porque
es una consecuencia. El organismo se siente enfermo, pero la presión bajita no es lo que define la enfermedad. Entonces, si la persona tiene algunas condiciones de enfermedad que lo pueden llevar así a que la presión baje, anemia, deshidratación, procesos virales, estrés, hay condiciones entonces que hacen que la presión se mantenga bajita, pero no como una patología en sí. O sea que es una consecuencia porque viene arrastrando por otra. Por otra, exactamente. Hay otras situaciones, hay otras condiciones que tiene el organismo que lo lleva a bajar la presión arterial. Doctor, ¿y cómo se determinó esa parte de presión baja en la persona? ¿Cómo se llegó a esa deducción? Regularmente es cuando se toman los niveles de presión arterial. Usted no sabe si tiene la presión alta o bajita hasta que no le toma la presión con el aparato, con el esfigmomanómetro, y ahí le dicen cómo tiene los niveles de presión arterial. Una cosa son los niveles de presión arterial y otra cosa son los síntomas, lo que la persona se puede sentir que lo atribuye a unos niveles de presión arterial bajitos, a hipotensión. Y entonces yo me siento mal. Déjame tomarme la presión a ver cómo está. O sea, ¿cuál sería ya mi patología en sí para que yo determine yo, como ser humano, que me puedo tomar la presión? No patología, sino los síntomas. Los síntomas. Síntomas. La gente puede tener debilidad, puede estar sudoroso, puede tener el pulso bajo, decaído, se siente como embotado, como que no comprende bien las ideas, como que no entiende bien, se siente como lento, la gente se pone como con lentitud, y entonces eso, al momento que la gente se siente así, entonces le toman los niveles de presión arterial y se lo encuentran bajito. Ok, entonces la hipotensión provoca que tú o el ser humano se embrutezca momentáneamente. Por lo siguiente, el organismo depende del bombeo de la sangre. Aunque el corazón es el que bombea la sangre, él vino diseñado para mantener unos niveles de presión arterial por encima de 120-80 o que satisfaga la demanda del organismo. El cerebro, por ejemplo, es el que mayor y más requiere nutriente, oxigenación. Entonces, ese corazón, esa presión es la que mantiene los niveles de nutrientes, los niveles de oxígeno a todo el organismo, comenzando por el cerebro. Cuando una persona tiene los niveles de presión bajitos, llega poca sangre al cerebro y la gente comienza a sentir una serie de síntomas que lo llevan a sentirse enfermo. Y esto es lo que, cuando le toman los niveles de presión arterial, encuentran que está hipotenso. Entonces quiere decir que tenemos ya con una presión bajita que podemos inclusive tener hasta un pequeño ataque. Correcto. ¿Por qué tocar el tema de hipotensión a nivel de información general? Porque regularmente cuando la gente siente que se siente débil, que se siente decaído, que se siente sudoroso, lo primero que piensa es en el corazón y en el cardiólogo. En el corazón y en el cardiólogo. Si tenemos la presión bajita, tenemos que buscar una serie de acontecimientos que no conduzcan directamente y rápidamente al corazón. Y como yo digo a mi paciente, cuando la presión baja por causa del corazón, es porque el corazón está muy enfermo. Si el corazón no está muy enfermo, no está muy mal, no tiene por qué tener la presión bajita. Solamente cuando él está muy mal, cuando está latiendo muy débil, cuando está latiendo muy rápido, cuando está latiendo insuficiente, cuando está muy grande, cuando ya no puede manejar la cantidad de líquido que el sistema circulatorio le aporta. Entonces, esas son las razones por las cuales el corazón, cuando está muy enfermo, sí hace un infarto. Entonces, en esas condiciones que el corazón no puede manejar, es causante de la hipotensión. En el resto de las situaciones hay que buscar una causa que lleve a esa hipotensión. Muchos pacientes, muchas personas pues van al médico solamente para decir, chequéame la presión. Es correcto. Entonces, ¿cuál es la razón si ellos van de pie al médico
a chequearse la presión? O sea, ¿qué tiene que ver con su salud en ese caso? Porque en algunos de los casos cuando le dicen, por un decir, usted tiene una presión la presión fuerte de un niño, de un hombre o como sea, sí, y ellos se van normal y no hacen más nada. Pero ¿cuál es la razón para que vayan? Significa que está normal. Y la gente acude al médico a tomarse la presión no porque tenga la presión bajita, sino para ver si la tiene alta. Porque la enfermedad cardíaca es la hipertensión. Entonces, la hipertensión es la que llama la atención. La hipertensión es la enfermedad que los cardiólogos manejamos mucho, que la población, que a nivel mundial hay mucha hipertensión, y la gente es la que mata, por así decirlo. Una hipertensión, una presión muy elevada, te puede dar un derrame cerebral, te puede dar una trombosis, te puede dar un edema pulmonar, te puede dar un infarto. Y entonces la gente va a tomarse la presión no pensando en que la tiene bajita, sino pensando en que la tiene alta y cómo prevenirla. En el caso de la hipotensión, cuando la gente, como decía ahorita, cuando la gente se siente como flojo, como decaído, como débil, entonces ahí acude porque dice que tiene la presión bajita, porque le está bajando la presión. Y entonces acude al cardiólogo, acude al médico. Y entonces cuando la persona, como dice usted, va al médico porque se siente con esa hipotensión para ver si está alta, y como yo le presentaba ahorita, que cuando dicen, tú tienes la presión normal, se van de una vez, pero cuando la tienen alta, supuestamente si le dicen lo contrario, entonces sería la misma reacción. Pero ¿qué pasa en ese caso? Que le digan, bueno, tú la tienes alta. No, entonces hay que medicarlo. Hay que medicarlo. Si la persona va y se le encuentra la presión alta, hay que medicarlo. Lo mismo que cuando la persona va y le encuentra la presión que está bajita. La presión, tú tienes una presión que tiene 80-60, 90-60 de presión. Entonces, la persona también se preocupa mucho. Se preocupan mucho porque entienden que su corazón entonces no está funcionando bien. Pero entonces ahí mismo se comienzan a presionar, presionar ellos mismos. Entonces uno como médico y como cardiólogo comienza a buscar la causa de esa hipotensión que tiene esa persona. Y lo primero que descartamos es que por culpa del corazón. Si vemos que tiene un corazón que está normal, le hacemos un electrocardiograma y vemos que su ritmo y su frecuencia cardíaca está normal, le hacemos un ecocardiograma y vemos que estructuralmente está normal, ¿verdad? Entonces vemos que la persona está respirando de forma adecuada. Entonces, con esos parámetros, con esos principales parámetros, el electrocardiograma, le tomamos el pulso, ocultamos su corazón y vemos que está trabajando de una forma adecuada. Entonces ya eso nos dice que esa presión bajita no es el corazón. Ok, entonces, ya que nosotros hemos hablado de la causa que provoca la hipotensión, también hemos hablado de cómo se considera cuando tenemos la presión, o cómo tenemos la presión baja o alta, y qué sería bueno en caso de que yo tenga la presión baja para entonces o automedicarme sin llegar al médico porque la distancia es muy lejos, o qué yo podría hacer cuando llego ya a un punto que no soporto, como dicen, de no retorno, para yo subir mi presión. Sí, ¿Qué sería lo recomendable que usted diría? Bueno, para usted subir la presión, se ponen una piedra en una uña, se ponen o lo que sea. Lo primero es que la persona cuando se siente con un síntoma que pudiera estar asociado a una hipotensión, debe tomarse el pulso a ver si está muy rápido o si está muy lento. Si está sudoroso y está frío, puede acostarse en la cama, ponerse con los pies un poquito más altos que la cabeza, y eso ayuda al retorno venoso y ayuda a subir la presión. Tomarse algo caliente.
tomarse algo caliente, que eso también ayuda a subir, a mantener la presión arterial. Recomendamos también algo fuerte, muchas veces un trago de ginebra, un trago de una bebida fuerte también, eso ayuda a subir los niveles de presión arterial. Esas son las medidas que uno hace. Pero también hay que ver si esos niveles de presión es baja, es porque el paciente es diabético o no, o está en hipoglicemia, está bajita. Entonces, tomar algo dulce en caso de que sea diabético, o si una persona que no ha ingerido alimentos durante un periodo de tiempo, tomarse algo dulce, que eso también ayudaría a subir los niveles de glucosa y ayudar a subir la presión arterial. Son las medidas más urgentes que usted puede hacer en el hogar. Si tiene un aparatico de tomarse la presión electrónico de esos que venden en los sitios, en los sitios de venta de equipo médico, entonces también tomárselo a ver cómo están. Y lo más adecuado es que acuda al médico, que acuda a un centro médico, que es lo más adecuado. Usted dice de tomarse un trago. Sería la pregunta, bien, ¿eso sería una felicidad para los...? No, eso es una medida de urgencia, una medida para buscar la forma de que el organismo se active y de suba. No es una recomendación para que la tomen como una medida salvadora, sino eso es una medida extrema, una medida de urgencia, y usted tiene algo que eso para que le ayude. Pero es que esa medida, por ejemplo, ok, yo tengo la presión baja y usted me dice, ¿puede tomar alcohol? Me la sube. Entonces quiere decir que si pero estoy sano, tomar mucho líquido, ingerir una bebida también, antes que la bebida, mucha agua, o sea, tiene que tomar suficiente bebida hidratante, porque una de las causas de hipotensión puede ser que esté deshidratado. Yeah. Si usted está deshidratado, lo primero que tiene que hacer es ingerir suficiente líquido para ayudar a aumentar el volumen de líquido en el organismo y entonces poder ayudar a su presión arterial. En tu alocución tú también mencionabas ahorita, y es la pregunta que yo te hago, si hay una relación estrecha de la hipotensión junto con la diabetes. Entonces como que tenían algo o van de la mano, algo así. No, el paciente diabético puede tener la azúcar elevada, ¿verdad? O puede hacer el azúcar baja. Si el paciente diabético, por alguna razón, si no se alimentó bien, si el uso de los medicamentos, ya con debilidad puede que tenga hipoglicemia, y eso va a dar síntomas similares a la de hipotensión y de hecho también hipotensión. Ok, entonces una persona que vaya por ahí mismo, o sea, por ese camino o algo similar o cerca, y que sufra de menopausia o anemia, como usted dice, o de la misma diabetes, ¿es normal para la hipotensión o la hipertensión arterial? Lo que sucede con la anemia, antes que la menopausia, lo que sucede con la anemia es que si hay poco glóbulos rojos circulando, si hay poco volumen de sangre circulando en el organismo va a trabajar más forzado, y eso también va a llevar a que baje la presión arterial. Entonces, la anemia va a producir hipotensión porque faltan glóbulos rojos, porque faltan nutrientes, y entonces el organismo va a producir. Con relación a la menopausia, no, la menopausia no tiene por qué dar hipotensión, porque eso es un asunto hormonal, un asunto de ajuste de hormonales que no necesariamente van a producir niveles de presión arterial, no están directamente asociados. Sí, la anemia, porque va a producir que el corazón tenga que trabajar mucho más rápido, lo que se llama taquicardia, y entonces eso puede hacer que no llegue una cantidad de bombeo de sangre suficiente, y eso hace que baje la presión arterial. Hola amigos televidentes, radioescuchas y cibernautas que nos siguen por nuestros medios de radiodifusión, Magis, la emisora con mejor cobertura en el municipio de San Cristóbal, Telecable San Cristóbal, Canal 8, y los medios de internet de nuestro productor, el señor Víctor Garcés. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que impacta de manera directa
a la sociedad, y más por las secuelas psicológicas que deja en las personas que puedan estar implicadas en él, que por la enfermedad en sí, de las cuales se derivan muchas y muchos males sociales principalmente. Y ese tema es el divorcio. Es mucho lo que puede hablarse del divorcio, desde el punto de vista bíblico, por decirlo de alguna manera. En la antigüedad el divorcio solamente era permitido en la Biblia en caso de que se comprobase la infidelidad de la mujer. Recuérdense que era una sociedad basada en el patriarcado, en el machismo rancio, o en el hecho de que el hombre repudiase la mujer. Eso dejaba un abanico de posibilidades abiertas, pero eso eran los únicos casos bíblicos en los cuales usted podía pedir un divorcio. Eso ha evolucionado con el paso de los años y el tiempo. No quiero tocar el tema del divorcio y el feminicidio, porque ellos son dos variantes diferentes, sino que lo que me motiva a hablar de ese tema en el día de hoy es de las consecuencias que puede traer el divorcio en un aspecto psicológico. Vamos a decir que ya sí viene afectando la salud mental de los miembros de una familia y las consecuencias legales del mismo. En la República Dominicana, anteriormente, para aquellas personas que no lo sabían, el divorcio no era permitido sino hasta el año 1954, cuando el presidente plenipotenciario, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, firmó con el Vaticano. Acuérdense que este es un país eminentemente católico, aún lo es, la mayoría de sus feligreses lo son. Firmó lo que se llama un concilio, que era, o que es, porque en la actualidad está vigente, que es un acuerdo entre dos países. Recuerden que el Vaticano es un país en el cual se establecían las relaciones que iban a regir el trato interpaís. Dentro de esas relaciones se tocó el tema del divorcio, y a partir de 1954 se le permitió a los matrimonios, tanto católicos como civiles, canónicos como civiles, ya que la única iglesia que tiene la capacidad de celebrar matrimonios canónicos y ser legalizados por la ley es la iglesia católica. Se le permitía ya el divorcio por las causales que la ley permite, las cuales son varias. Las sedicias e injurias, que muchos de ustedes no las conocen, pero las dos que más se mencionan y las que son del público conocimiento es el mutuo consentimiento y la incompatibilidad de caracteres. Al margen de un procedimiento en el otro, en el mutuo consentimiento obviamente ambos esposos están de acuerdo en divorciarse, firman un acto de estipulación y convenciones, y ya ahí establecen las condiciones de quién se queda con los niños, cuánto se va a pagar de manutención, cómo se hará la partición de los bienes, si hay bienes que partir, si no hay bienes que partir también se consigna, y el procedimiento es bastante rápido y expedito. En el caso de la incompatibilidad de caracteres, puede que uno de los cónyuges no esté de acuerdo en firmar el divorcio por mutuo, entonces el otro cónyuge activa con su abogado una acción judicial, una demanda judicial en divorcio, donde tiene la potestad de pedir la manutención, de pedir
la guarda, de tratar de establecer las condiciones del divorcio, quién paga el divorcio y un sinnúmero de aspectos legales que en la consulta propia con su abogado ya usted se dará cuenta. Ahora bien, desde el punto de vista de la salud de los miembros de la familia, ¿qué causa el divorcio? Y esa es la inquietud que motiva esta cápsula. Y lo hacemos a propósito de una película que fue nominada a los Globos de Oro de autoría norteamericana. El título en inglés es La Story of a Marriage. Traducido al español sería como la historia de un matrimonio. Esta película ilustra realmente muchas de las cosas que pasan en un divorcio, y básicamente cuando uno se enfoca desde el punto de vista de un matrimonio que pudo salvarse como el que se puede apreciar en la película, y que por la falta de comunicación de los cónyuges lamentablemente terminó en una batalla legal en la cual se desangraron económicamente tanto el esposo como la esposa, y las secuelas para el hijo, que era, en ese caso era un niño de 6 años, el procreado entre ambos cónyuges, tuvo que sufrir el vaivén de sentimientos encontrados y de emociones que se dan primero en una separación y luego en la conclusión de la misma cuando termina en un divorcio. Esto puede traer modernamente en República Dominicana y en toda parte del mundo se está utilizando mucho la terapia, tanto para tratar de salvar el matrimonio como la terapia para llevar a cabo la separación y que sea de una forma lo menos traumática posible para los miembros de la familia. Pero aún así va a haber una disfuncionalidad y las estadísticas están ahí, señores. Las personas que tienden a la depresión, que tienden a la criminalidad, que tienden a cometer actos reñidos con la ley, que tienden a tener una vida emocional, sexual y sentimental desorganizada, vienen en un gran punto de hogares donde ha existido un divorcio o donde hay una familia disfuncional. Ojo, no estoy criticando a las madres solteras, a los padres solteros, a los tíos, a los abuelos, inclusive a los primos y a los hermanos que se están encargando de criar niños. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando aquí es de cuando usted está envuelto en una relación de pareja con alguien, entiéndase su esposo o su concubino de manera fija, de una manera u otra decide ya ponerle fin a esa relación, el tornado de cosas que viene alrededor de eso y la consecuencia que puede tener para sus hijos y para ambos de los cónyuges. Mi recomendación, y se lo puede decir alguien que ha pasado por 2 divorcios, mi recomendación es que entre ambos, para evitar este tipo de secuelas y crear ciudadanos sanos emocionalmente y mentalmente, es que siempre e independientemente de lo que pase con la relación de pareja, haya comunicación entre todos los actores del proceso, recordando que esa persona de la cual usted hoy quiere dejarse no quiere saber de ella porque ya no es la persona que usted conoció o porque le ha hecho mucho daño físico, emocional, psicológico, moral, económico o de cualquier tipo. Recuerde que esa persona en algún momento de su vida usted la amó y decidió emprender un camino el cual no pretendía disolver
hasta tanto la muerte los separara. Muchas gracias y hasta una nueva próxima cápsula de orientación médico-legal. Saludos a toda la gente que siempre sintoniza este programa a través de internet, de las redes sociales, señores, son una realidad. Gracias por permitir que nuestros comentarios lleguen hasta donde usted se encuentra, a su teléfono, lleguen a su aplicación, lleguen donde usted esté. En este comentario siempre yo quiero agradecer tanto al doctor Virgilio Montaz como a Víctor Garcés, que nos permiten estar con ustedes. Esta semana el ayuntamiento decidió realizar no solo un operativo, sino todo un programa que ellos dicen que es integral para que toda esa basura que la gente que vivimos en San Cristóbal vemos en el río Nigua desaparezca. Pero ¿cómo debe desaparecer? Limpiando la riviera, las orillas, y que en esta oportunidad van a involucrar a la gente que vive a la orilla del río Nigua, que es la que tira la basura, pero ellos dicen que tiran la basura porque la compañía no recoge la basura. Y entonces este programa comenzó, pero el programa tiene que comenzar como las autoridades lo planificaron, porque ya algunos dirigentes comunitarios, concretamente desde el sector Las Flores, han protestado y dicen que después que ellos animaron a toda la comunidad a que limpiara el área que les toca a ellos, no han ido a recoger basura. Hay que cumplir. Las autoridades, yo pienso que es un programa interesante y que además la limpieza va a bajar los niveles de insalubridad que provoca tener desechos sólidos, descompuestos, cerca de la gente, donde vive la gente. Pero las autoridades tienen que cumplir, tienen que dar seguimiento, tienen que cumplir con el programa. Se anunció además que varias personas estarán por cada barrio supervisando que nadie tire la basura, que no la deposite en el lugar que ellos mismos han convenido. Pero el ayuntamiento, las autoridades también tienen que cumplir. La próxima semana nosotros vamos sobre ese tema porque la relación que hay entre desechos sólidos y los seres humanos en un país como nosotros, de verdad que lamentablemente es muy cercana, y porque además aquí no tenemos tradición, no tenemos todavía el proceso, la cultura del reciclaje. Eso lamentablemente sigue todavía en algunos municipios, todavía se hace de manera artesanal y todavía está en videos, en los medios de comunicación y en las redes sociales el tema del reciclaje en la República Dominicana. Nos vemos en un próximo comentario. Bien, señores, estamos conversando con ustedes sobre un tema, señores, que es importante, y es lo que los médicos debemos saber, que no tienen muchas veces nada que ver con la salud, con el problema en sí de salud que viene el paciente, pero que viene añadido con sentimientos humanos, con problemas de la vida diaria, que muchas veces uno tiene que oír al paciente y que por ende motiva muchas veces a ciertas enfermedades. Y más si esa persona, sea hombre o mujer, está padeciendo un problema de salud serio, llámese un cáncer, llámese una leucemia, llámese una enfermedad del sistema inmunitario del cuerpo humano, que muchas veces para la persona recibir el tratamiento eficaz tiene que estar
muy adecuado. Y esa parte, señores, esa parte de sentimiento humano, ese sentir, hoy en día los médicos lo hemos perdido. Antes, y yo digo antes, porque esos grandes maestros de la medicina tenían eso muy pendiente y curaban más al ser humano, porque esa persona creía en ese médico. Y yo siempre he dicho, señores, que no importa que yo le dé el mejor tratamiento a un paciente, el medicamento más innovador, más caro, si mi sentir, si yo no tengo ese sentimiento humano para oír, para esa relación médico-paciente, que ese paciente yo pueda recibir su sentir, y ambos, cuando digo ambos, que yo pueda, lo que yo vaya a transmitir, el paciente me diga: doctor, yo creo en usted. Y muchas veces la medicina que uno da 100% llega. Hay veces que hay pacientes que dicen: ese médico no me convenció, es el mejor que hay en su clase, etcétera, etcétera, pero no me convenció, no me gustó su forma, salí de ahí igualita que como entré, o igual si es un hombre como entré. Y va donde otra persona, que el médico a donde va, además de sus conocimientos de medicina, tiene ese sentir humano que es importantísimo para la relación médico-paciente y para usted poder tratar algo tan delicado como es la salud. Quizá lo que yo estoy diciendo nadie lo va a aprender en una universidad. No hay diploma que dé esa parte. Esos valores, esos sentimientos, lo tiene el ser humano, y uno como médico lo va adquiriendo en su hogar. Y digo esto, señores, porque hoy en día nuestra sociedad ha perdido todos esos valores. Y donde más se siente es quizá en el médico, porque es la profesión más delicada, porque tiene que ver con el alma, tiene que ver con el dolor, con el sentir. No es una máquina, no es algo que usted puede decir: mira, mañana vamos a seguir arreglando esto. No. Cuando un paciente llega aquí con un problema, yo tengo que tratar de resolver el problema en lo que yo pueda, porque no puedo decirle: mire, mañana vamos a continuar. Yo puedo decirle: mire, hágase estos estudios, estos análisis, tráigamelo mañana. Pero hay cosas que hay que oírla y que hay que transmitirla para que esa persona se vaya, salga del consultorio complacido, y quizá lo mínimo que yo le recete, esa persona se va a sentir mejor.
Es difícil, señores, hablar de esta parte, porque esto es un sentir de nuestra profesión que muchas veces lo da la experiencia, lo da nuestro hogar, no lo da la universidad, no lo da un título. Y por eso es difícil este tipo de cosas del ser humano que hoy en día se han perdido. Desgraciadamente quisiera seguir hablando, pero ustedes saben que muchas veces esto tiene un límite. Vamos a dejarlo ahí para continuar luego y desearle a ustedes que tengan un buen fin de semana. Gracias por su atención. Con la coproducción del licenciado Rafael Nina, abogado, el doctor Luis Brito Maldonado, neumólogo, el doctor José García, odontólogo, el licenciado Samuel Nina, pastor, la doctora Justina Campos, endocrinóloga, la doctora Gloria Uribe, pediatra, Gendry, en la edición Control Master, gabinete.com, voz en off, Javier Agustín, con la producción ejecutiva del licenciado Víctor Garcés, orientación médica.